Bueno, este próximo 24 de julio, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo la inauguración del Festival Internacional Audiovisual en Salud y Faces, una iniciativa que cuenta con una serie de actividades y que vamos a pasar a revisar a continuación con nuestras siguientes invitadas. Estamos hablando de la doctora Jimena Lee Muñoz, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias, ¿todo bien? Y también la profesora Vilma Mejía, directora e integrante del comité organizador respectivamente de este festival. ¿Cómo le va, Vilma? Buenos días y gracias por estar acá. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, vamos a hablar respecto de este festival y quería preguntar en primer lugar a usted, Vilma, ¿en qué consiste este festival internacional? ¿Cuáles son las temáticas que se tratan y cómo nace la idea también de realizarlo? Porque ya van varias versiones también. Sí, exactamente. Bueno, este festival nace, nosotros trabajamos en la Facultad de Medicina y nace por una necesidad más bien de cómo ir comunicando a los estudiantes todas las materias y los contenidos, pero usando la tecnología. Ya no es solamente, ¿verdad? Tenemos una evolución de la tecnología que ya no es esto de solamente tener una diapositiva para el estudiante, sino que hay diferentes formas de acercarse a la educación, y es así como empieza a nacer este festival y cada vez se ha ido como aumentando en tecnología, porque cada vez va aumentando, ¿verdad?, las formas de dar los contenidos, y así que ha sido una progresión muy constante esto. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se van eligiendo los temas que son parte de este festival? ¿Cómo se va postulando? Y también, ¿cuáles son los mensajes que se buscan entregar a partir del mismo? Bueno, el festival fue una continuación de uno anterior que se llamaba Videomed, que en el fondo tributaba a su vez a uno internacional que se realizaba en España, que era una especie como de los premios Oscar, pero de educación en ciencia de la salud. Uh-huh. Bueno, ese festival terminó y nosotros, como decía Vilma, continuamos desde la academia con esta modalidad del Festival Audiovisual, Ciencia, Educación y Salud de carácter internacional, en la que queremos favorecer elementos que muchas veces están descritos en todos los perfiles de egreso de las carreras, que tiene que ver con la comunicación, ¿verdad? Y en este caso nosotros queremos profundizar en la comunicación audiovisual. Uh-huh. Y para ello también hemos encontrado socios estratégicos en el camino, como por ejemplo la Facultad de Comunicación e Imagen a través de Nicolás Guzmán, y en la Facultad de Odontología a través de Cecilia Espinosa, que también trabaja acá en esta emisora. Por lo tanto, esta amalgama de diversas personas va más o menos modelando en qué modalidades se puede participar en este festival. Tiene por un lado competencias que están destinadas tanto a profesionales como a estudiantes, no solo de las carreras de salud, sino que cualquiera que produzca un contenido audiovisual que nos permita promocionar salud en cualquiera de sus ámbitos. Y también, a su vez, nosotros desde la academia les ofrecemos tanto a las personas que quieran participar como al público en general actividades como talleres de comunicación, talleres de fotografía y otros que vamos a ir dando noticias durante este año. Y por eso quisimos también comenzar inaugurando el festival con la presencia de alguien tan destacado como Julio Rojas, que perfectamente la amalgama ciencia, porque él es odontólogo de formación, más el tema de comunicación, ya que se ha destacado como guionista, como director de televisión y como escritor. Uh-huh. Bueno, hay que mencionar que esta actividad la organiza el Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, junto a la Facultad de Comunicación e Imagen también de la Universidad de Chile. Profesora, hay distintas modalidades, ¿no?, que están presentes dentro de este festival, distintos formatos. ¿Cuáles son y de qué manera también se podría postular? Sí, bueno, los formatos son, tal como decía Jimena, tenemos dos niveles, porque hay algunas personas que manejan mucho más toda la parte audiovisual y hay otras personas como los estudiantes que recién están empezando. Y para los dos tenemos, este concurso se abre. Las personas que son más, digamos, más peritas pueden usar videos podcast o el podcast,
que ahora se sabe, ¿verdad?, que los estudiantes cada vez, o los jóvenes en realidad, cada vez están usando más los podcasts, y también a las personas que recién se están iniciando. Y para eso mismo, como dice Jimena, hay cursos o talleres durante todo este tiempo hasta noviembre, ¿ya? ¿Y cómo se puede postular? La verdad es que las redes sociales están abiertas ahí está toda la información en las redes sociales, siempre dice Festival IFASES, así que en cualquiera de las redes sociales nos pueden encontrar. Y tenemos este hito ahora que ya esta semana, que también están invitados para las personas que quieran ir. Y así es tan simple como llenar, digamos, lo que aparece en pantalla y ya está inscrito. Sí, repetimos el sitio en internet, Festival IFASES, así con C-I-S, o IFASES, o iFaces, como le quiera decir, .cl. Ahí está entonces todo el detalle respecto de la convocatoria de este año y por supuesto esta actividad que se va a llevar a cabo el próximo 24 de julio, ahí con Julio Rojas, el creador de la reconocida audioserie de ciencia ficción Caso 63, que por cierto marcó un hito en torno a, por ejemplo, la realización de podcast a nivel mundial. Incluso ha sido muy destacada esa producción. Precisamente respecto de lo que mencionaba la profesora, doctora, preguntarle respecto de la importancia que han ido adquiriendo todas estas nuevas plataformas a la hora de la divulgación científica. Sabemos ya que muchos científicos y científicas no solo están trabajando adentro de los laboratorios, adentro de las salas, de los pabellones, en fin, donde les toca realizar sus diferentes labores, sino que también se han abierto a estos espacios de mayor contacto, mayor cercanía con las personas a través de distintos dispositivos, etcétera. ¿Cómo ha visto eso y la importancia también que tiene actualmente para el trabajo científico? La verdad es que una ayuda fundamental fue la pandemia. Ahí, en el fondo, todos y todas nos transformamos en productores audiovisuales, aunque sea de una mini clase, una humilde PPT que en ese momento se transformó en un instrumento tan valioso para seguir en contacto con nuestros estudiantes. Y eso permitió que nos fuéramos, por un lado, formando, generando equipos con otros profesionales, en el caso nuestro con la Facultad de Comunicación e Imagen. Y también entonces empezó a haber una ola que daba cuenta que esto permitía masificar. Cosa que a veces cuando temas quedan solo en las aulas universitarias o clases quedan solo para el momento, en este caso se pueden hacer colecciones, ¿ya? Mediatecas en la que este material va a perdurar mucho más allá. Y como decía, el impacto en cuanto a que muchas personas las pueden observar, no solo aquí en Chile, sino que a nivel mundial. Y sobre todo ahora el impacto del video podcast por sobre el podcast, porque con los temas de inclusión es más fácil todavía ser accesible a todas las personas que, independiente de la discapacidad que tengan. Sí, respecto de este mismo tema también, porque evidentemente esto representa también al mismo tiempo una serie de desafíos para quienes se meten en este mundo de la divulgación y también del trabajo en torno a la ciencia. ¿Cómo es ese proceso también de poder ser al mismo tiempo, por un lado, cercano, lo más didáctico posible, pero totalmente rigurosa en cuanto a la información que se entrega? Exacto, lo que pasa es que como nosotros como Departamento de Educación vemos toda esta parte que sea muy didáctico, y como decía Jimena, los profesores y los estudiantes cada vez van ocupando más la tecnología. Bueno, de hecho nosotros en el departamento yo soy la que hago clases de didáctica, entonces es como en el fondo se centra en cómo entregar esa información de la mejor manera posible a la audiencia. Y en eso tenemos ejemplos, y por eso hablábamos esto de los profesores, de los docentes que entregan un contenido al estudiante, pero también el estudiante que ahora termina muchas asignaturas creando, ¿verdad?, un video o creando un podcast, y ahí tiene que, ¿verdad?, colocar todas sus habilidades de conocimiento, porque ellos también van a estar en la población, o sea, ellos van a crear un video después para comunicar a la sociedad. Entonces, y ahí está el Instituto, ¿verdad?, Comunicación e Imagen, que nos ayuda en la facultad para que todo, además de sea una forma didáctica, pero también si hay imagen que sea una buena forma, y estos talleres, que la verdad es que habitualmente no los concursos
terminan con el concurso, pero no es que se produzcan todos estos hitos, que eso yo creo que tiene una diferencia y fases en que le va entregando herramientas para las personas que quieran acceder a esto, pero con estas herramientas ya que le van ayudando a crear el producto que van a presentar. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es como muy, muy importante para las personas que quieran participar. Sí, bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con la doctora Jimena Lee Muñoz, también la profesora Vilma Mejía, a propósito de este Festival Internacional Audiovisual en Salud y Fases, hay fases ahí como le quiera decir, y todavía no me pongo de acuerdo respecto de cómo llamarle, y este hito también que se va a llevar a cabo el próximo 24 de julio con esta ya presentación oficial de esta versión 2024 con Julio Rojas, creador de la serie de ciencia ficción audioserie Caso 63 como principal exponente respecto de esa actividad. Bueno, esta es la tercera versión ya de este certamen. Doctora, imagino que al momento de emprender este recorrido hubo ciertos objetivos que se querían alcanzar. ¿Qué han aprendido en estas tres versiones respecto también de eso que ustedes a lo mejor se ponían como meta por delante, que a veces incluso esos objetivos se van superando, ¿no? O van superando las expectativas que se tenían desde un comienzo? Bueno, yo creo que como equipo, además que algo lindo que sucede que es un equipo interdisciplinario, es decir, no solo habemos académicos como Vilma y yo, sino que nuestros funcionarios nos apoyan, pero 100%, o sea, ahí se demuestra que realmente no podríamos hacer nada sin ellos. Hay un equipo de diseñadores, webmaster, del equipo técnico audiovisual, que participando de manera creativa, uniendo todas las ideas, han salido cosas maravillosas, así que yo relevo eso. Además que ahora incorporamos estudiantes también, ya que tenemos la categoría junior. La mirada de ellos, su iniciativa, su energía ha sido muy relevante, así que primero como equipo ha sido súper ganancial. Y lo otro que hemos visto, tanto entusiasmo en las personas de participar, de mostrar sus actividades. Hay personas que han descubierto una mejor forma de comunicar lo que tienen que decir a través de lo audiovisual. Ha habido mucha creatividad, de hecho tuvimos que abrir incluso menciones honrosas que no cabían dentro de las categorías normales, que era, por ejemplo, inclusión, el tema de tecnología 3D que utilizan. Así que ha sido bien impactante ver por sobre todo la creatividad y la necesidad de comunicar y, como decía Vilma, la necesidad de utilizar nuevas tecnologías. Uh-huh. Ahora, para quienes quieran participar de esta masterclass, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hay alguna plataforma en la cual se pueden inscribir? ¿Es de libre acceso? ¿Es restringido? ¿Cómo es el tema para lo que va a ocurrir el próximo 24 de julio? Sí, bueno, este 24 de julio, y la verdad es que tenemos un poco el auditorio ya copado. Sí. La verdad es que sí. Empezamos con un auditorio pequeño, pero tuvimos que cambiar porque la audiencia la verdad es que se copó, entonces tuvimos que ir rápidamente aumentando la cantidad de personas. Esto el día 24 va a ser en la mañana en el auditorio de Química y Farmacia, que está justo al frente de la Facultad de Medicina. Y bueno, ahí tendríamos que ver si es que hay algún tipo de acceso más, porque la verdad es que ya tenemos... pero yo creo que la vamos a filmar de todas maneras y la vamos a colocar en la página de IFASES por si alguien quisiera verlo. Yo creo que de todas maneras van a estar muy interesados porque Julio Rojas además nos va a dar una masterclass, pero además a mí lo que me motiva mucho es de la parte de la didáctica, que es como mi especialidad, es que él va a dar algunos tips en relación a cómo se hace más entretenido educacionalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Porque muchas veces de verdad los estudiantes se nos aburren si estamos dando una clase mostrando los contenidos, pero él da estos tips. Si uno ve, por ejemplo, uno escucha sus podcasts, siempre mantiene la motivación muy ahí. Entonces eso es súper importante que nosotros lo aprendamos en el fondo para aplicarlo en nuestro quehacer diario como docentes de
digamos, de tantos estudiantes. Sí, esto es una pregunta para ambas, porque bueno, las dos ejercen la docencia, y porque efectivamente respecto a lo último que conversaba la profesora, esta preocupación, ¿no?, por hacer que efectivamente los contenidos que uno entregue le lleguen al receptor. Exacto. Y para eso hay toda una dinámica que uno tiene que ejercer que permita capturar la atención de la persona. Pero yo me acuerdo en mis tiempos, antes ese no era un tema, la persona se paraba al frente de uno, decía lo que tenía que decir, y si lo capturaste, problema tuyo. Es más desafiante hoy en día el ejercicio de la docencia, tomando en cuenta esta ya que es como una demanda, pararse a hacer lo que se hacía antes ya no es bien visto, por así decirlo. No, por supuesto que hemos evolucionado, ¿ya? Y los estudiantes nos demandan eso, ¿ya? Y como mencionaba el hito de la pandemia, desde ese momento comenzó a ser más que necesario que estemos todos y todas preparadas para ese cambio tecnológico. Pero claro, nuestra formación, por ejemplo, dentro del ámbito de la salud es como más cuadrada, como dicen, entonces nos cuesta un poco este tema de la creatividad, así que por eso tenemos que estar... por ejemplo, con personas como Julio Rojas, que nos señalen cómo podemos entregar mejor este mensaje, cómo tenemos que llegar a más audiencia, cómo tenemos que motivar a los estudiantes actualmente, que es otra generación, es distinto, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto, tenemos esperanza en que él nos entregará, como decía Vilma, algunos tips interesantes. Y bueno, hemos visto que el interés de las personas por inscribirse ha sido súper transversal, o sea, hay mucha gente de la academia fanaticada propia que tiene Julio y bastante estudiantes, así que por eso tuvimos que ampliar un poco la cantidad de personas que podían acceder a esta masterclass, que entre paréntesis es gratuita, solamente inscripción previa y en la aula magna de la Facultad de Química y Farmacia. Y un dato también, vamos a sortear unos libros de Julio Rojas en la oportunidad a quienes asistan, así que una motivación adicional. Sí, ¿y usted cómo ve este tema también? Sí, bueno, como decía Jimena, lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Y la verdad es que la forma de acercarse tiene que ser absolutamente diferente. Y nosotros no nos podemos quedar en el pasado, o sea, tenemos que ir viendo, porque además la comunicación del estudiante hoy en día no es como antes. Ellos están con toda la parte informática, una tablet, video, ellos son muy de toda la parte tecnológica, medio audiovisual. Entonces nosotros, ¿cómo nos adelantamos para proveer este aprendizaje al estudiante con el mismo lenguaje? Uh-huh. No es el mismo lenguaje que nosotros aprendimos cuando éramos estudiantes. Entonces, ese es como lo que nosotros queremos impulsar. Es decir, la tecnología como un medio no es el fin. Siempre va a ser el contenido científico, finalmente, es lo que nosotros tenemos que pasar como docentes, como profesionales de la salud. Pero es la forma, y esa forma va a ser la misma forma en que ellos han aprendido ahora, porque desde los niños, si uno ve en el metro, el niño ya está usando un celular y con sus deditos, ahí está, ¿verdad?, tecleando. Entonces nosotros ya tenemos otra generación y nosotros queremos un poco impulsar esa parte, que nos ha ido bastante bien. Yo creo que la gente está interesada, las personas que tienen más edad, ya en ir viendo esto y conversar con los estudiantes desde esa forma. Bueno, entonces la invitación está hecha a que esté muy atento y atenta al sitio web festivalifaces.cl. Ahí va a estar toda la información que se vaya subiendo en torno a todo este proceso que tendrá esta masterclass el próximo 24 de julio. Sé que se libera algún cupo ahí también para que pueda estar presente en esa instancia, y por supuesto el desarrollo del festival ahí, cómo postular, etcétera, etcétera. Así que agradecerles que hayan estado con nosotros aquí a esta hora de la mañana, y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y nosotros también despedimos esta primera edición de Radio Análisis, agradeciendo la sintonía que nos entrega cada día, y